Entonces, como ven ustedes aquí, eh, esta nueva sesión o nuevos estudios que vamos a tomar tienen como tema general mi imagen de ti. Es decir, lo que Dios, cómo nos ve Dios. Y en esta sesión 1, como ustedes pueden ver, ¿cuál es el nombre de Dios para ti? A ver si aún nosotros pues podemos aprender cómo formamos o cómo es nuestra imagen delante de Dios y qué imagen Dios quiere de nosotros. Porque eso es lo más importante. No es la imagen que yo tenga de mí, sino la imagen que Dios quiere que yo tenga y que yo proyecte como cristiana. ¿Qué es la identidad? Primeramente hago esa pregunta. ¿Qué es la identidad? Cuando uno escucha hablar de identidad, ¿qué uno piensa? Según lo que leí aquí, pues la identidad es el conjunto de rasgos característicos de una persona, como lo son sus actitudes, sus habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes, sus carencias o debilidades, todo aquello que nos hace que nos diferenciemos de los demás, lo que nos hace ser únicos. Nosotros sabemos que nosotros somos personas únicas, no hay otra como yo. Dios me hizo un ser único, me dio habilidades, me dio talentos, me ha dado actitudes y también nos ha dado una huella digital que es única. Nadie tiene la huella digital que tengo yo, ni nadie tiene la huella digital que tiene usted, porque Dios a todos nos hizo seres únicos. Y eso es lo grandioso, ¿verdad? Pero la identidad, sabemos nosotros que la identidad de lo que yo me considero quién soy, se forja desde la niñez, continúa durante la adolescencia y se consolida en la edad adulta. Nosotros sabemos bien que nosotros pues somos las personas que somos porque muchas cosas influyen en nuestra vida, cómo nosotros vamos creciendo, cómo nos vamos relacionando con los demás, las circunstancias en las que nosotros crecemos, el lugar donde nosotros crecemos, la región donde nosotros crecemos. Por ejemplo, yo pues puedo decirles que yo no, de nacimiento, no nací aquí en Panamá, yo nací en Nicaragua y mis padres, pues cuando yo tenía como 5 o 6 años, cuando mi papá conoció el Evangelio, él quiso dedicarse y quiso estudiar. Entonces, por esa razón, nos venimos a Panamá, donde mi papá estudió Biblia. Ustedes saben que mi papá es predicador y que ahora es anciano de una congregación en Honduras. Todas esas cosas, esos cambios también forjaron mi identidad, porque ya yo no crecí en el país donde yo nací, sino que crecí en otro país, a pesar de que hablamos el mismo idioma español. Cada país tiene sus modismos, cada país tiene su forma de llamar a ciertas cosas, ciertos alimentos, ciertas vestimentas o cosas. Cada región tiene sus modismos particulares de cada región que nos hace ser diferentes a los demás. Tenemos acentos de hablar diferentes que nos caracterizan como un país, como una nación, ¿verdad? Nosotros sabemos, pues distinguimos, por ejemplo, por el hablar de una persona que nació en Costa Rica o de una persona que nació en Colombia o de una persona que nació en Venezuela por sus modismos, por sus formas de hablar, por sus frases. Son características de esa persona que la hacen tener una identidad. Entonces, todas nosotras en nuestro entorno, todo niño, todo ser humano, desde que nace, se va forjando su identidad y su identidad se va a ir forjando dependiendo de la circunstancia, como ya les dije, dependiendo de en qué lugar nace, en qué familia nace, qué cultura tiene, qué costumbres hay en esas familias. Todo eso va
afectar tanto de una manera positiva como de una manera negativa nuestra identidad, el que nosotros vayamos adquiriendo nuestra propia identidad. Y es a través de todas esas cosas que cada uno forja su identidad y se consolida cuando ya está adulto, cuando es una persona adulta. Ahora, les pregunto, ¿cómo influyen tus antecedentes familiares en cómo te ves a ti misma? ¿Cómo influyen? ¿Ustedes creen que nuestros antecedentes familiares afectan en la manera en que yo me veo o en la manera en que yo me identifico como persona o como ser humano? Por ejemplo, yo pues soy de tal familia, mi familia pues tiene una, en cuanto vamos a decir que a las creencias religiosas, pues son diferentes a las que yo tengo ahora, cuestiones así, si esto afecta cómo me veo ahí misma o incluso cuando estamos niños, a veces nosotros como padres cometemos el error de etiquetar a nuestros hijos con alguna frase o con algún sobrenombre que nosotros etiquetamos o les ponemos a nuestros propios hijos dependiendo pues de cómo vemos que ellos se van desarrollando. A veces estas cosas son buenas, positivas, a veces son malas, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues hay padres que no reafirman a sus niños, sino que más bien les los critican mucho, les exigen mucho y hay niños que se van etiquetando, que van creciendo de una manera que tienen que ser de una manera porque eso es lo que está en su entorno, en su familia. Eso es lo que ellos pues están alimentándose y muchas veces pues a veces nosotros cuando ya somos adultos incluso en nuestros matrimonios puede que afectan nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque muchas veces nosotros criamos a nuestros hijos de la manera que nosotros nos criaron. Y nosotros sabemos pues que nuestros padres, por muy buenos que sean, pues siempre van a cometer errores porque no hay padre perfecto y no hay hijos perfectos. Entonces, a veces nosotros queremos otorgar la misma manera en que nosotros nos criaron, pues así me criaron y a veces pues hay cosas que también tenemos que ir mejorando para no cometer los errores que nuestros padres cometieron con nosotros, que a veces queremos no repetir estas cosas porque a nosotras nos han marcado, nuestro carácter, nuestro temperamento nos ha marcado y entonces nosotros si somos personas conscientes, no queremos que nuestros hijos pues lleven esa misma marca, sino que queremos que ellos crezcan lo más saludable emocionalmente posible. Sabemos nosotros que la salud emocional es muy importante y hoy en día es un tema que está en boga sobre la salud mental. Nosotros debemos procurar una salud emocional sana en nuestros niños, la manera en que nosotros les hablamos, la manera en que nosotros los tratamos, eso influye en la personalidad de estos niños de tal manera que cuando ellos crecen, eso es lo que van a reflejar. Vamos a reflejar dependiendo de cómo nosotros hemos sido criados, hemos sido influenciados y muchas veces somos influenciados no solo por la familia, sino por todo lo que nosotros vemos afuera, por la vida social que uno lleva también influye en nuestra vida, cómo nosotros somos. Y a veces, pues si son cosas negativas, muchas veces otorgamos al pasado un poder innecesario sobre nuestro presente. A veces nosotros cargamos traumas de nuestra niñez que se reflejan ahora en la edad adulta y algunas de esas cosas nos afectan y siempre estamos cargando con eso mismo. Incluso si nosotros en nuestra juventud cometimos algún error, pues es necesario olvidar ese pasado y no estar cargando con esa carga, con ese peso en nuestra vida, sino que debemos de tener, pues, dejar todo aquello que afecte nuestra vida o nuestra identidad. A veces también se refiere a una identidad étnica, por ejemplo, como ya les dije anteriormente, ¿verdad? Nosotros
por nuestra raza, pues nosotros tenemos diferentes etnias, tenemos la raza mestiza, tenemos la raza caucásica, blanca, negra, la etnia negra, y vemos nosotros cómo muchas veces la identidad también se ve afectada por la etnia. Incluso nosotros sabemos que muchas veces se habla, ¿verdad?, de la discriminación, del racismo que existe por una raza o por la otra, y eso puede también marcar y afectar a una persona, porque hay personas, pues, que se sienten victimizados o se sienten que son discriminados simplemente por el hecho de ser de una raza. Tanto es así que imagínense que se tiene que hacer un mes. Aquí en Panamá hay un mes completo de la raza, de la etnia negra. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se sienten etiquetadas y se sienten discriminadas por la identidad, su identidad, se sienten que ellos son etiquetados de una manera que les afecta su propia identidad, y que a veces tienen que crear estas cosas para que la persona no se sienta discriminada o no se sienta de una manera o de otra. Son cosas que nosotros estamos viendo y que son cosas que están pasando. Entonces, de eso queremos hablar, sobre la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué afecta a nuestra identidad? Ya dijimos la raza, la cultura, cómo nosotros en los aspectos culturales, lo que nos afecta, lo que nos diferencia, lo que nos caracteriza. A veces también puede ser una reputación adquirida por un miembro de la familia, sea que una persona de nuestra familia, supongamos que es una persona, hablando negativamente, es una persona alcohólica o es una persona drogadicta. Eso también influye, pueda que influye en la identidad de uno, algo de la propia experiencia. A veces permitimos que nuestra asociación con el pasado conforme nuestra identidad, o a veces también de qué familia eres, si es una familia pues que tiene antecedentes negativos, o también veamos del lado positivo también, oh, esta familia viene de tal familia, mira, vienes de esta familia, y uno se siente orgulloso de ser parte de esta familia. Entonces, todas esas cosas influyen en nuestra identidad, en cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros creemos que somos. En esta sesión aprenderemos cómo encontrar nuestra identidad ahora que somos cristianas, principalmente a descubrir quiénes somos realmente como hijas de Dios. Hoy veremos que a menudo nos etiquetamos de una manera distinta a como Dios nos ve. Y ve el mensaje de esta mañana. Tenemos que tener la mentalidad de Dios, cómo Dios nos ve y cómo Dios quiere que nosotros veamos la vida. No es lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere que yo vea. Entonces, todo esto nos lleva pues a pensar en ahora, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad ahora? Ahora que soy cristiana, te pregunto, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? A veces, hermanas, yo crecí, incluso yo recuerdo que en mis años de adolescencia siempre la pregunta obligada, ¿y tú de qué signo eres? Siempre me preguntaban, y yo a veces, pues uno adolescente, a veces uno dice, ¿y qué le contesto? Entonces mi papá siempre me decía, cuando te pregunten de qué signo eres, tú diles que tú eres cristiana, nada más. Siempre me acuerdo que mi papá me decía eso, porque siempre, siempre me preguntaban. Y las conversaciones, y todavía uno adulto, usted oye, usted ve que hay gente que seguía por ese tal horóscopo, porque, tú eres tal mes, tú naciste tal mes, tú eres tal cosa, tú eres este signo. Hermanas, como cristianas debemos ir dejando eso y cambiar nuestra mentalidad. Nosotros como cristianos no tenemos ningún signo. El único signo que nos caracteriza y de la cual nosotros somos cristianas. Ningún signo me va a identificar ni me va a ser mi identidad, ni voy a creer que soy de tal signo solo porque tal mes me lo dice. No. Dejemos de repetir esto, enseñémosles a nuestros niños, porque en las escuelas les van a preguntar eso y les van a decir, ¿y tú de qué grupo eres? ¿De qué signo tú eres? Siempre, siempre va a existir eso. Entonces nosotros tenemos que reforzar la identidad cristiana en nuestros niños, en nuestros hijos, en nosotras mismas. Tenemos que fortalecer nuestra identidad.
¿quiénes somos ahora? Ahora que hemos sido bautizadas, ¿quiénes somos? Entonces, somos hijas, sí, somos esposas, somos madres, somos amigas, somos compañeras de trabajo, pero también, como ya les he dicho, procedemos de nuestras propias familias y de nuestros entornos sociales. Y todos estos nos han moldeado tantas circunstancias y situaciones que a menudo perdemos de vista quiénes somos realmente. Como ya les he dicho, ¿verdad? Que cuando nos preguntan, entonces nosotros caemos en este mismo error de las personas y no tenemos el valor de decir, yo no soy de ningún signo, yo soy cristiana y no tenemos que perder de vista en realidad quiénes somos. ¿Alguna vez se han sentido presionadas a querer ser perfectas? Tal vez porque alguna persona tiene alguna expectativa de lo que es usted. Tal vez los hijos, tal vez el esposo tiene una expectativa muy superior a lo que nosotros somos y nosotros nos sentimos presionadas a querer aparentar o querer ser aquella persona que queremos aparentar. Mas, sin embargo, hermanas, muchas veces también tenemos nuestras propias esperanzas y sueños en la vida, especialmente cuando uno es más joven o cuando uno es adolescente. Tenemos esperanzas, sueños, soñamos y usted le pregunta a los niños, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño le dice, quiero ser astronauta, quiero ser maestra, quiero ser doctora, quiero ser bombera, quiero ser policía. Los niños sueñan cuando nosotros estamos adolescentes, también soñamos, soñamos con casarnos, aquellas como princesas. Bueno, yo no sé hoy en día si las muchachas siguen pensando en casarse de blanco, pero yo sí soñaba casarme de blanco. Y bueno, gracias a Dios, pues un sueño que pude realizar. Pero nosotros muchas veces vemos que la vida es impredecible y en ocasiones todo se sale de control. Y muchas veces todos esos sueños, esas aspiraciones, algunas veces, algunas decisiones que tomamos nos pueden producir vergüenza y arrepentimiento. Recuerden ustedes que, ¿verdad? Hoy en día, pues hay mucha tentación para los jóvenes. Que caen en la impureza sexual y muchas veces puede haber en algunas muchachas, en algunas jóvenes, incluso ya mayores, preparadas, la presión de la sociedad. ¿Y cuando te casas? ¿Y no tienes novio? ¿Y qué pasó que no tienes novio? ¿Y cuando te casas? ¿Y cuando se casa? ¿Y cuando tienes hijos? Y esa es una cadena de cosas que muchas veces uno se siente tal vez presionado y a veces uno es imprudente en preguntar esas cosas y que no tienes novio y mira la edad que tienes y cuándo vas a tener hijos y mírala, ya tiene 50 años o tiene 40 y nada. O sea, son presiones que muchas veces afectan la identidad de una persona. Entonces, a veces cuando jovencitas o jóvenes pues cometen un error en su vida, no es bueno que pasen pues toda la vida con ese sentimiento de vergüenza y de pena, porque debemos dejar todo eso. Una vez que nosotros somos cristianas, Dios pues ha perdonado nuestros pecados, nuestro pasado, y debemos de dejar de cargar con ese equipaje que muchas veces nosotras cargamos a lo largo de nuestra vida, cosas que hemos querido cargar o no dejamos y seguimos cargando a lo largo de nuestra vida con cosas que nos pesan en nuestra vida. Entonces yo pregunto, ¿qué clase de equipaje cargas de tu pasado? ¿Y cómo avanzaste hacia la sanación? Entonces son preguntas que les hago para que reflexionen. ¿A qué etiqueta le tienes miedo? ¿Alguna vez has dedicado tiempo a reflexionar sobre qué o quién te ha definido? Es bueno hacer esta pregunta, es bueno reflexionar, ¿verdad? Dedicar un tiempo y decir, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Qué considero que soy yo? ¿Soy esto? ¿Soy aquello? ¿Qué poseo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Porque a veces nos etiquetamos y hay personas que dicen, bueno, yo soy de mechita corta, punto.
y yo no tengo pelos en la lengua, punto. Y nos etiquetamos nosotras mismas y nos hacemos creer eso de nosotras mismas sin pensar que nosotros como cristianas, Dios quiere cambiar nuestra vida, quiere transformar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar no debe ser la misma que hace 10, 15, 20 años. No podemos quedarnos en ese estatus, no podemos quedarnos enanitas, no, todo va, es un proceso y debe ser un proceso, un camino hacia el mejoramiento. Así también en la vida física pasa. Usted no ve una persona de 50 años con una mente de un niño de 5 años, porque si eso es así, eso es anormal, eso no está bien, algo pasa, algo pasó. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos que ir progresando hacia la madurez espiritual y no quedarnos con esas etiquetas de que yo soy así, yo soy iracunda y así crecí, o ese es el temperamento que yo tengo y que soy muy brava y que soy aquí y que soy... Y a veces, hermanas, he escuchado incluso padres con niños decir, oh, tiene un temperamento bien fuerte. Etiquetamos a nuestros hijos con esas frases y los niños se creen eso, se creen esas frases que van y van forjando esa identidad. Yo soy brava, y a veces de una manera, ya les digo, de una manera negativa, afecta nuestra vida más adelante en el futuro. Cuando ya estos niños van creciendo, muchas veces son personas iracundas, personas, como los he dicho, mechita corta, o dicen las cosas sin pensar, hieren a las personas porque ellas así crecieron y así se han etiquetado. Entonces son estas cosas que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra vida, tenemos que ir desechando esas cosas y tenemos que ir cambiando y madurando y ver cómo Dios quiere que tú te identifiques, cómo te conoce Dios a ti. Los nombres de la Biblia representan el carácter y el llamado.Nosotros sabemos, hermanas, que Dios en la Biblia ha usado los nombres porque ha tenido un significado o a una misión que Dios quiere que ellos hagan. Y se les ha cambiado el nombre porque eso significa que el plan de Dios se va a cumplir en esa persona. Cada nombre tiene un significado y a menudo le aportan al lector información importante sobre esa persona. Como nosotros sabemos, ¿verdad? En la Biblia, en la antigüedad, pues la Biblia, los nombres eran muy significativos y el nombre que se ponía a un niño era porque iba a revelar lo que Dios quería que ese niño fuera. Entonces las madres muchas veces oraban, Ana oró por su hijo, porque ella quería un hijo y Dios le dio un hijo y ella le puso Samuel, que significaba que ella, el dedicado a Dios. Entonces muchas veces es muy importante incluso, hasta imagínense, yo llegué a pensar, hasta el nombre que uno le pone a sus hijos es muy importante, porque muchas veces eso también los puede ir moldeando como Dios quiere que ellos sean. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a ver ejemplos, por decirlo, en el libro de Ruth, nosotros conocemos mucho la historia de Ruth. Noemí sufre pérdidas terribles, lo que la lleva a experimentar la noche oscura del alma. Nosotros sabemos la historia de Noemí, ¿verdad? Esta señora judía junto con su esposo y sus dos hijos emigran hacia una tierra desconocida, una tierra pagana, una tierra pues que no adoraban a Dios, sino que eran de dioses, de diferentes dioses, ídolos. Ellos decidieron mudarse allá por el hambre que había en Belén. Allá sus hijos conocieron mujeres extranjeras, se casaron con ellas y luego sabemos nosotros pues lo que pasó. Murió el esposo de Noemí, Noemí quedó viuda, luego mueren sus dos hijos y las nueras pues quedan viudas y luego estas mujeres pues no tenían nada, Noemí se sentía que no tenía nada, que ya todo se derrumbó, como dice, ya la vida, el mundo se le vino encima y entonces ella dice cómo cambia Noemí su nombre y qué significa el nuevo nombre. Nosotros sabemos que Noemí cambió su nombre cuando ella llegó a Belén
con su nuera Ruth, la gente del pueblo la miraba y decía, ¿esta no es Noemí? Noemí, ¿qué pasó? Y ella decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura estoy. Imagínense ustedes el nombre que ella misma se puso, la identificaba a ella por todo lo que ella había pasado, por todo lo que ella había sufrido, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que una persona viuda en aquel tiempo, pues era una persona que estaba desprotegida, era una persona que podía llegar a ser hasta una indigente, no tenía nada. Entonces, ella misma se cambia su nombre. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Entonces vemos nosotros cómo los nombres sí tenían gran significado en la antigüedad. Otro ejemplo que nosotros vamos a ver es el nombre de Abraham y Sarai. Nosotros conocemos la historia de Abraham. Dice en Génesis capítulo 17, versículos 5 al 16. Dios le dijo a Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Abraham significaba padre enaltecido. Ese era el significado hebreo de Abraham. Mas, sin embargo, Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de naciones. Y nosotros vemos que a través de él es que viene toda la nación judía, el pueblo de Israel. Entonces Dios le cambió su nombre porque él tenía un plan y un propósito con Abraham. Así también como a Sara. También le dijo Dios a Abraham, a Sarai o Sarai, tu esposa, ya no la llamas, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Nosotros sabemos que el nombre de Sara, Sarai, era princesa, señora, era de realeza. Y Dios le cambia su nombre a Sara, que es también madre de naciones. Recordemos pues que a través de ella pues tiene Abraham su hijo, que es el hijo de la promesa, el que Dios le había dicho, que lo iba a bendecir y que él iba a ser padre de las naciones, padre de una multitud. Entonces vemos que Sara, su nombre ahora significa madre de las naciones y de ella surgirían reyes de pueblos. Sabemos nosotros, pues, todos los reyes que salieron y todos vienen por el linaje de Abraham y de Sara, porque Dios quería cumplir un plan y un propósito con ellos. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jacob. Jacob en Génesis capítulo 32, versículos 27 al 28. Nosotros aquí vemos el contexto de lo que está pasando aquí en este momento. Es que Jacob iba al encuentro con su hermano Esaú. Recordemos que Jacob había robado la primogenitura de su hermano Esaú y entonces él huyó porque su hermano estaba que lo quería matar. Entonces, aquí en este momento, la noche anterior al encuentro con su hermano Esaú para reconciliarse, él tuvo un enfrentamiento con un ángel. La Biblia no dice si algunos comentan que fue el mismo Dios que tuvo una lucha. Jacob luchó con Dios. Y entonces en el versículo 27, el ángel le pregunta, o Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significaba suplantador, engañador. Vemos entonces que una vez que él lucha con este hombre, él venció, Jacob ganó esa batalla, esa lucha. Y Dios y el ángel le cambió el nombre a Israel, que Israel ahora significa un luchador, un nuevo hombre, una nueva identidad, una nueva autoridad. Nosotros sabemos entonces Israel, ¿verdad? Que de ahí está la nación escogida por Dios, Israel. Entonces nosotros vemos pues cómo Dios cambió los nombres, pero con propósito. Esa era ahora la nueva identidad de Jacob. Ya no iba a ser el engañador, el suplantador, sino
Israel, uno que lucha en favor de Dios. Y otro ejemplo que nosotros tenemos el ejemplo de Simón Pedro en Juan capítulo 1, versículo 41 al 42. Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Vemos pues aquí que Jesús le cambió el nombre a Simón, ¿verdad? Nosotros entonces sabemos que cuando aquí Jesús le dijo que iba a ser Pedro, porque que iba a ser su nuevo nombre Pedro, fue con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Nosotros sabemos pues que Pedro, cuando le dijo Jesús en Mateo capítulo 18, y a ti te daré las llaves del reino, es decir, que él iba a ser el que iba a abrir la iglesia, él con su mensaje, que se bautizaron como 3,000 personas, fue el inicio de la era cristiana a través de Pedro con ese mensaje en el día de Pentecostés y que se bautizaron casi 3,000 personas. Entonces, Jesús le cambió el nombre con una misión, porque él iba a tener una misión evangelizadora y entonces le cambió ese nombre. Entonces vemos nosotros la importancia de los nombres en la Biblia, que eso nos da una nueva identidad. Ahora nosotros como cristianas, ¿cuál es nuestra identidad? Pues ahora nosotras somos cristianas. Esa es nuestra nueva identidad. ¿Y con qué propósito? Así como Dios escogía nuevos nombres para hacerles saber que estaban destinados para una nueva misión en la vida. Es una manera de revelar el plan de Dios y también para asegurarles que el plan de Dios se cumpliría en ellos. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y al darnos a nosotros una nueva identidad en Cristo, nosotros tenemos que cumplir el propósito que Dios quiere que nosotras cumplamos, que seamos sus voceras, que prediquemos, que comuniquemos la palabra de Dios. Esa es una misión que Dios tiene para nosotros. Como dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es mi identidad ahora que soy cristiana? Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es mi identidad ahora que soy cristiana. Esa es su identidad, hermana. Nosotras ahora somos un linaje escogido. Imagínense ustedes, somos real sacerdocio, nosotros somos reyes, somos sacerdotes, somos princesas, porque nosotros pertenecemos al Rey de reyes y Señor de señores. Es un pueblo que le pertenece a Dios, pero ¿para qué? Con un propósito, porque todo tiene un propósito, para que proclamemos las obras maravillosas de Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es mi identidad ahora que soy cristiana, ¿verdad? Esa debe ser nuestra nueva identidad y debemos de sentirnos identificadas, así como nosotros nos sentimos identificadas que soy Salinas. Eso me identifica aquí en la tierra. Soy de esta familia, Salinas Velázquez. Esa es mi familia. Así también nosotros, en la familia espiritual, nosotras somos cristianas, somos de ese linaje, somos el pueblo escogido. Dios me escogió a mí, Dios la escogió a usted. Ahora usted tiene una nueva identidad, ahora usted es cristiana. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 nos dice, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Imagínense cuántas cosas, cuántas palabras
Nosotras somos llamadas de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la identidad que Dios nos da a nosotros. Somos un tesoro especial y nosotros debemos de sentirnos completas en Cristo. Debemos de sentirnos completas en Dios. Nada puede llenar ese espacio, solamente Dios, porque nosotros para Dios somos su tesoro, nosotros para Dios somos especiales, somos un pueblo santo, pero también tenemos la responsabilidad de vivir para no avergonzar esa identidad que Dios nos ha dado, para que el Señor no se avergüence de nosotras. Nosotras somos cristianas y debemos actuar como cristianas. ¿Y qué significa ser cristiana? Ser discípulas de Cristo, ser seguidoras de Cristo. Imitamos a nuestro hermano mayor, que es Cristo. Entonces nosotras, hermanas, esa es la nueva identidad suya. Una identidad en Dios significa que cuando pensamos que somos, lo primero que nos viene a la mente es nuestro estatus como alguien que es profundamente amada por Dios. Miren, somos su tesoro especial, somos pueblo, somos linaje, somos reyes, sacerdotes, príncipes, princesas, pero somos también profundamente amadas por Dios. Según Efesios 1, mire, si usted lee todo el capítulo 1, ahí usted va a ver todas las bondades, todo lo que Dios quiere que nosotros nos identifiquemos. Dice que somos bendecidas con toda bendición espiritual. Hemos sido elegidas, hemos sido adoptadas, hemos sido redimidas, perdonadas e incondicionalmente amadas y aceptadas. Somos puras, inocentes y perdonadas, porque así el Señor quiere que nosotras nos identifiquemos. No nos etiquetemos como etiqueta el mundo, esa belleza falsa que el mundo presenta, que la mujer tiene que tener esta medida. Esa no es la belleza de Dios, esa no es la mentalidad de Dios, esa no es la medida de Dios. La medida de Dios es que usted sepa que usted es una mujer amada, perdonada, bendecida, elegida, redimida, y somos un pueblo especial. Por lo tanto, debemos nosotras identificarnos con este pueblo especial, con su iglesia, que es el pueblo, el Israel espiritual. Ahora es la iglesia y nosotras tenemos que sentirnos parte, tenemos que identificarnos con el grupo. Somos cristianas, todas aquí queremos seguir al Señor, queremos imitar el ejemplo del Señor y tenemos que sentirnos parte de este pueblo. Nosotros como cristianas no somos como esa que dicen que seguidoras de lejos o que vemos las cosas y llegamos esporádicamente o como si fuéramos un club que voy cuando yo quiero o que si somos de una membresía. No, hermanas, somos del pueblo especial de Dios. Nosotros tenemos esa nueva identidad. Ahora que nosotras somos cristianas, tenemos que identificarnos con este grupo especial que Dios nos ha escogido desde antes, porque en Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos escogió, fuimos elegidas desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te había elegido, ya Dios me había elegido, ya Dios desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, dice en Salmo 139, Dios nos formó, Dios nos hizo, Dios creó todo lo que nosotros somos y nos hizo ¿para qué? Para buenas obras, para que anunciemos, para que nosotras portemos esa voz que así como Dios me eligió, Dios también ha elegido a otras personas, pero tenemos que ir y proclamar esa verdad y esa buena nueva. Yo soy. En la Biblia hay infinidad. Aquí les traje solamente un ejemplo, unos ejemplos, pero hermana, nosotros en la Biblia encontramos, miren, todo lo que nosotros somos en Cristo, la identidad que nosotros somos en Cristo. Yo soy hija de Dios, Juan 1:12. Soy elegida, Colosenses 3:12. Soy la luz del mundo, Mateo 5:14. Soy amada de Dios, Romanos 1:7. Soy embajadora de Cristo, Segunda de Corintios 5:20, soy nueva criatura.
Primera de Corintios 5:17 nos dice, nueva criatura soy en Cristo, soy nueva criatura, soy bendecida por Dios, Gálatas 3:9, soy santa, Primera de Pedro 1:19, no 1:16, no los santos como se predica en algunos lugares, ¿verdad? Que santa es aquella que, oh sí, aquella persona que hizo tanto bien, le vamos a hacer una estatua y es la santa. No, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro que somos santas porque somos apartadas de lo malo, somos apartadas para hacer lo bueno. Soy reconciliada con Dios, segunda de Corintios 5:18. Soy la sal de la tierra, Mateo 5:13. Soy la niña de sus ojos, Salmo 17:8. Soy completa en él, Colosenses 2:10. Soy victoriosa, Primera de Juan 5:4. Soy el templo de Dios, Primera de Corintios 3:16. Soy más que vencedora en Romanos 8:37. Soy sellada con el espíritu de la promesa, como nos dice en Efesios 1:13. Y soy una obra de Dios, Efesios 2:10, porque Dios nos creó. Soy obra maravillosa de Dios, nuestro gran creador, el creador del universo, el creador del mundo. Y hay un montón de infinidades de que la Biblia nos enseña quiénes somos en Cristo. Entonces, miren, hermanas, todo esto que nosotros somos en Cristo, esa es tu identidad, esa es mi identidad. Todo esto que nos hace sentir que en verdad nosotras somos un pueblo escogido de Dios, somos personas especiales para Dios, somos personas valoradas por Dios. La palabra de Dios también nos dice en Proverbios, ¿verdad? Que somos más valiosas que las piedras preciosas. ¿Cuánta gente aquí en la tierra quiere tener un diamante, una perla, una gema? Pero nosotros somos más que eso delante de Dios. Nosotros para el Señor somos valerosas, valemos. Dios tiene cuidado de nosotras. Dios nos ama y debemos de sentirnos amadas. Y ese amor de Dios nos debe de sentirnos, debe hacernos sentir llenas, completas. Entonces, hermanas, esa es lo que debe ser nuestra nueva identidad. Es en Cristo donde descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Nosotros vemos mucha gente que no tienen rumbo en su vida, no tienen dirección, no saben para dónde van, no saben qué quieren, no tienen esperanza, viven en este mundo por vivir. Mas, sin embargo, nosotros en Cristo descubrimos muchas cosas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estoy? ¿Para qué Dios me creó? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Cuál es mi esperanza? Mucho antes de que tuvieras esperanzas, Él tenía sus ojos puestos en ti. Tenía planes para que vivieras una vida gloriosa. Y eso es parte del propósito general en el que trabaja para todo y para todos. Así es, hermana. Dios quiere que que tú vivas una vida victoriosa. Los problemas no son más grandes que Dios. Tus problemas, tus necesidades, Dios las conoce y no debemos de dejarnos vencer por las circunstancias ni que eso marque nuestra vida. Hay personas que viven, hermanas, lo malo de este mundo que hoy en día se vive con mucha ansiedad, se vive con mucha depresión. Todo esto son problemas de la mente, que si nosotros tenemos la mente de Cristo, no debemos de llegar a angustiarnos, ni a llenarnos de ansiedad, ni llenarnos de estrés, ni tampoco de caernos, deprimirnos, sentirnos que no podemos, que no servimos, sentirnos perdedoras. No, nada de estos pensamientos deben llenar nuestra mente. Eso es lo que Satanás quiere, el engañador. Quiere que tú te creas eso, pero esas son las mentiras que él quiere que tú creas. Y por eso muchas veces nos desanimamos, ya no queremos ir a la iglesia, ya no quiero ir, ya yo no soy buena, yo soy tan mala que yo no puedo ir, ya no quiero ir. No, eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Son las mentiras de Satanás. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que Dios quiere que tú tengas una nueva esperanza y que tú tengas una identidad en Él para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Ahora bien, hemos terminado.
la lección. Ahora queda es aplicar lo que hemos aprendido en la semana. Es importante que usted tenga una libretita o un diario en el cual en esta semana le recomendamos que usted dedique unos 15 minutos a hacer una lista de adjetivos buenos y malos. ¿Cómo tú te calificas? ¿Qué clase de persona te identificas? ¿Cómo crees que es tu identidad? Escriba una lista de adjetivos tanto positivos como negativos. Escríbalos que algunas veces nosotras no nos damos cuenta cómo nosotras mismas nos estamos identificando. Entonces, o nos describimos a nosotras mismas. Entonces, a veces tenemos que escribir para hacernos recordar. Primero, escribamos lo que dice la Biblia acerca de ti en Efesios 1:1 al 13. Usted puede leer ese pasaje y usted puede ver toda la descripción que Dios hace de ti y que Dios afirma sobre ti para que ya no creas esas mentiras de Satanás. Y segundo, dedica unos minutos para agradecer a Dios su amor incondicional. Es posible que aún no lo aceptes del todo. Hay personas que no se perdonan a sí mismos y por eso algunas veces hay personas que son y viven una vida resentida, viven una vida amargada, viven una vida desdichada. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptan lo que Dios dice de ellos y ellos se creen que ellos pues no merecen esto, no merecen aquello, no se perdonan a sí mismos y no se aceptan tal como Dios las acepta. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Dios nos acepta tal y como somos. De todo bueno o malo, Dios nos acepta, pero tenemos que pedir perdón y aceptar ese amor de Dios, aceptar ese amor incondicional que Dios nos da. Entonces, para esto, memoriza el texto de Efesios 1:11 y 12. Es importante, hermanas, para que siempre estemos recordando la identidad, qué nombre Dios te ha dado a ti. ¿Cuál es el nombre con el cual te vas a identificar de ahora en adelante? O de ahora en adelante a afirmar quién eres en Cristo. Y eso es lo que nos va a ayudar, hermanas, a que podamos seguir victoriosas y podamos salir airosas de cualquier situación que nosotras tengamos. Nuestra identidad en Cristo, lo que Dios dice de mí y cuál es el nombre que Dios quiere para ti. Entonces, hermanas, espero que con esta pequeña clase usted haya aprendido, se haya afirmado en quién es usted para Dios y cómo Dios quiere que usted se identifique. Así que